Buenas tardes, vamos a dar comienzo a estos vídeos de iniciación de youtubers y vamos a empezar por el tema 7, el tema de las desamortizaciones. Ya lo vimos en clase, vimos que era un tema, bueno, pues asequible, fácil, dentro de todos los temas que estamos viendo de historia, especialmente la del siglo XIX, pues que son especialmente complicados como hemos estado viendo en los meses anteriores. En el índice, pues vamos a ver que tenemos 4 puntos. En el primero, las características económicas y sociales de la España del siglo XIX, cómo era la economía, ese atraso agrícola que ha ido sufriendo España a lo largo de todo este periodo y que a día de hoy seguimos arrastrando, cómo se va a configurar la población en el siglo XIX. Luego ya entraremos de pleno en el punto, podemos decir, más importante del tema, que son las desamortizaciones tanto de Mendizábal como de Madoz, y las consecuencias que tuvieron estas desamortizaciones, pues sobre todo para la economía española. Y por último, las transformaciones económicas de España. Por un lado, los cambios agrarios que vamos a tener y por otro lado la industrialización, que como ya hemos ido viendo también, pues España a nivel industrial siempre hemos ido a la zaga, hemos ido un poco retrasados al respecto con respecto a otros países europeos. Vemos que en España en el siglo XIX la agricultura se va a renovar poco a poco, ya que vamos a tener sobre todo grandes latifundistas, terratenientes, que lo que bueno, más o menos le podía interesar era que la agricultura funcionara bien porque era precisamente de lo que ellos vivían. Surge una industria de tipo moderno. Eso nos tenemos que ir a Estados Unidos y a Inglaterra, donde se había producido la revolución industrial. La revolución industrial, vamos a tener una primera y una segunda revolución industrial a lo largo del siglo XIX, primero con la máquina de vapor y luego con el ferrocarril. La que más vamos a ver en España principalmente, o la que va a llegar un poco más desarrollada, va a ser la segunda revolución industrial, pero como he dicho otras veces en clase, muy poco. Nosotros el ferrocarril va a tardar bastante en llegar. Eso va a hacer que no se desarrolle el tema fábrica, el tema de la industria maquinaria no se va a desarrollar. Luego, por otro lado, vamos a tener todavía esa dicotomía entre la monarquía absolutista que no terminaba de desaparecer, porque al final eso es un pozo que venían ellos teniendo de siglos y siglos y siglos, donde en España pues habíamos tenido monarcas absolutos que no sabían lo que era compartir su poder, y los nuevos vientos que llegan, pues bueno, desde la Revolución Francesa con una monarquía parlamentaria, aunque en Francia ya os comento que la monarquía después de la Revolución Francesa pues va a ir cuesta abajo y sin frenos, porque lo que se va a implantar a raíz de la Revolución Francesa va a ser una república. Pero bueno, ya con el tema de la Ilustración, el nuevo tipo de pensamiento filosófico, político y demás, pues van a surgir un contrapeso a la monarquía, pues que va a ser precisamente eso, el Parlamento o el gobierno, en fin, lo que hoy conocemos como el Congreso de los Diputados, ese tipo de poder. Otra de las cosas es que van a ir desapareciendo las antiguas instituciones. Por un lado, la desaparición de la Inquisición, que como ya os he explicado varias veces, en España no es que fuera especialmente dura, como si la comparamos con la alemana o la inglesa, pero sí va a ser la más larga, lo que nos ha hecho que acarreemos una leyenda negra sobre la Inquisición española, acrecentada por el cine, la literatura, especialmente inglesa, pues que parece que fue la Inquisición española terrorífica, cuando, bueno, dentro de las cosas malas que obviamente tuvo, no fue tanto. Los derechos señoriales también, pues esos privilegios, de esos antiguos señores feudales que se van a ir también acarreando desde entonces, arrastrando desde entonces, las vamos a tener. Y aparece la sociedad de clases. Hasta este momento lo que teníamos era una sociedad estamental donde los estamentos eran cerrados, donde tú entrabas a ese estamento simplemente por nacer.
En este caso ya eso se va a romper, esa sociedad estamental va a cambiar, va a evolucionar a una sociedad de clase donde la gente podemos movernos de clase en función, bueno, pues de principalmente de nuestro dinero, porque al final el dinero, como hemos dicho muchas veces, pues lo que da poder, lo que da estatus, pero bueno, también por matrimonio y demás, pues podemos subir de clase social o, bueno, pues si la vida no, por desgracia, pues no fuera mal, quizás podamos bajar, que no es lo más recomendable. Siempre es bueno subir en todos los aspectos. Al final del siglo XIX la economía también se va a modernizar. El capitalismo está ya en ciernes, el capitalismo surge en el siglo XV cuando aparece el comercio básicamente, pero bueno, en este momento ya en el siglo XIX pues el capitalismo se desarrolla a un nivel mucho más alto. Ese desarrollo del capitalismo va a venir también por la industria textil. España va a ser muy potente a nivel textil desde la Edad Media en realidad, pero aquí ya se moderniza. Las fábricas textiles con la máquina de vapor llegan a Cataluña y la industria textil catalana va a crecer muchísimo. También la siderurgia vasca. En el País Vasco estaban los altos hornos y ahí se va a desarrollar bastante el tema del hierro, el tema de las fábricas de hierro, y eso va a hacer también que esas dos comunidades autónomas que son hoy, pues se desarrollen a nivel industrial bastante más que el resto y que a día de hoy pues esa industria, aunque ya evolucionada y cambiada y demás, pero siguen siendo dos comunidades muy potentes a nivel industrial. Las minas también se empiezan a explotar, sobre todo en manos extranjeras. España ha tenido muchísimas minas con mucha materia prima, la mayoría de ellas explotadas en época romana, pero bueno, todavía quedaban algunas. La prueba es Linares, tenemos el ejemplo perfecto en Linares, donde las minas en el siglo XIX y principios del siglo XX pues fueron un potencial grandísimo a nivel económico y que en este caso pues sigue en el siglo XIX siguen siendo en muchas zonas, en las minas de Huelva, en las minas por supuesto de Linares, con un hándicap, y es que las van a explotar manos extranjeras, es decir, empresas extranjeras, empresas precisamente de países donde sí se estaba produciendo una gran revolución industrial, van a venir a España a explotar nuestros recursos, pero el capital, es decir, el dinero, se va a ir a esos países, con lo cual, bueno, pues eso al final tampoco nos soluciona mucho. Se va a invertir, eso sí, en el tema de los ferrocarriles porque era el medio de transporte más rápido en ese momento, el más moderno. Es como si hoy habláramos, pues no sé, de un super tren o no lo sé, un supercoche, algo así. En España el ferrocarril va a llegar, ya hemos dicho siempre, tarde y con muy pocos kilometrajes al principio. La primera línea de ferrocarril va a ser Barcelona-Mataró, por motivos obvios, ahí se estaba desarrollando la industria, y luego Madrid por ser la capital, con una línea de Madrid-Aranjuez. A partir de ahí ya, bueno, pues las redes de ferrocarril se van a ir ampliando. Todo esto va a producir un aumento de población. La población sufre cambios a lo largo de toda la historia. Veníamos de una demografía donde había muchos nacimientos porque no había métodos anticonceptivos básicamente, pero también había muchísimas muertes por el tema de que pues, bueno, la medicina no estaba avanzada, la alimentación no era buena, pero luego ya a partir del siglo XIX esa tendencia de muchos nacimientos y muchas muertes va a cambiar. Va a seguir habiendo muchos nacimientos, pues por temas religiosos, por temas de anticonceptivos, etcétera, pero las muertes se van a reducir. ¿Por qué? Pues por un motivo muy sencillo, y es que la medicina avanza y mejora la alimentación. Eso hace que la gente viva más, se muera menos, sobre todo en las edades más jóvenes. Eso hace que la población crezca y la esperanza de vida crezca también. Al crecer la población, obviamente las ciudades tienen que crecer también. Va unido. Si hay mucha población tiene que vivir en algún sitio y ese sitio pues va a ser la ciudad.
Aquí vemos un mapa de cómo va evolucionando la población por provincia. Vemos las provincias donde el crecimiento demográfico es más acusado. Pues, por ejemplo, tenemos Almería, Lérida, Barcelona, que van a ser de las provincias que más crezcan en ese momento. Jaén, Granada, Málaga también van a ser algunas de ellas. Sin embargo, provincias del centro de la meseta, lo que hoy es, bueno, pues parte de Castilla-La Mancha y sobre todo Castilla-León y Galicia, pues vamos a ver cómo esa población crece menos. Eso se sigue arrastrando hoy. Esas zonas pues son de la llamada España vaciada o España vacía, donde a día de hoy pues hay muy poquita gente viviendo. La gente se sigue concentrando pues en la zona de la costa, especialmente Andalucía también, es de las zonas más pobladas, y la isla. Vemos aquí también la evolución, el cómo vamos pasando en muy poco tiempo, porque fijaros, de 1857, en menos de 50 años, vamos a tener 3 millones más de personas. 3 millones de personas es una cantidad bastante considerable al ritmo que crecía la población en ese momento. Veníamos de un estancamiento poblacional en el que habíamos estado entre 6 y 10 a lo largo de la Edad Media, la Edad Moderna y casi la Edad Contemporánea. Con lo cual vemos que ese crecimiento es bastante grande. Nada comparado con el actual. Dicho sea de paso, en el siglo XX es cuando más hemos crecido, sin lugar a dudas, desde los 18 millones de habitantes a pasados los 40 millones de habitantes. En solo 100 años hemos, ya un poco más de 100 años, pero hemos duplicado la población. Eso es un ritmo que no se ha visto nunca en la historia. Pero bueno, para el momento en el que estamos estudiando, que es el siglo XIX, la verdad es que la población creció muchísimo. Hablábamos también del tema de las ciudades. La ciudad se había concentrado en barrios medievales. Vemos el mapa de Barcelona con ese barrio medieval, ese barrio de calles estrechas, irregulares, que se había mantenido prácticamente igual en toda la Edad Media, la Edad Moderna y parte de la Edad Contemporánea incluso. Y sin embargo, a partir de este momento, la ciudad se tiene que expandir. Se crea el famoso ensanche, el ensanche de Barcelona, donde Ildefonso Cerdá, que va a ser un arquitecto, planifica de manera ortogonal, con calles que se cruzan en horizontal y en vertical, creando esas manzanas tan características y que se van a copiar por toda la península. Las vemos también en la ciudad de Madrid con la zona de los ensanches. Vemos el casco antiguo, pues donde está el barrio de las Letras, la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Ópera, toda esa zona de Madrid, y cómo Madrid se va ampliando con esas calles de nuevo ortogonales. Nosotros lo tenemos cerca, la ciudad de Linares tiene este tipo de calles. Cerca de nosotros la Carolina, que es una población nueva, está hecha así. Mancha Real está hecho así, y cualquier barrio en el que nos fijemos en la actualidad, cualquier barrio nuevo, pues vemos que están hechos así también, porque es que es una manera bastante, bueno, organizada, fácil de hacer la ciudad. Las calles que se buscan además son calles para una burguesía. La burguesía es la gente que tiene dinero en este momento. Habían estado en el tercer estado muy constreñidos, con mucho dinero, pero sin ningún tipo de poder, y a partir de este momento ellos van a poder llegar al poder. Con lo cual ellos buscan manifestar ese poder de cara a la galería. ¿Cómo? Con grandes casas, donde ellos puedan salir a pasear, a mostrar sus carros de caballo, a mostrar su vestuario. Las calles que se hacen, esas calles en cuadrícula, son grandes avenidas arboladas, donde se respira aire puro, porque va a haber parques para pasear, para estar, donde en las casas corre la ventilación también, no están en calles estrechas ni nada de eso. Hay ya un alcantarillado, hay ya también un alumbrado público, y eso pues genera pues que esa clase social se vaya a vivir allí. Bueno, ya hemos visto la pirámide de población, no nos vamos a parar en ella. Igual que aquí, las clases sociales que tenemos pues va a ser esa burguesía. Dentro de la burguesía obviamente va a haber sustratos, por así decirlo, una alta burguesía, una baja burguesía, en función, bueno, de su profesión, de su riqueza, si emparentan o no con la aristocracia, con las clases más altas. Pero bueno, dentro de
de que van a tener una situación económica muy muy buena. El campesinado, pues poco hay que decir de ello, hay gente que vive en el campo con unas condiciones pues entre regulares y malas. Pero luego vamos a tener otra clase social que va a ser el proletariado. El proletariado es la gente que principalmente se ha mudado del campo a la ciudad para trabajar en las fábricas. Viven en casas cerca de las fábricas porque no pueden perder el tiempo en ir y venir en unas condiciones muy malas. Trabajan a cambio de un salario, son asalariados, pero su situación de vida no llega a la burguesía, no llega a la clase media. Comparten casa, muchos se van a vivir a las mismas casas, con lo cual varias familias comparten las mismas casas, trabajan de sol a sol, en unas condiciones de trabajo muy muy malas. Incluso los niños están trabajando en las fábricas en condiciones malas. Ya hemos estado hablando en esta población, pues cómo va evolucionando. Aquí la gráfica que vemos nos llega hasta el año 2006. Nosotros nos centramos solo en la parte que nos interesa, pero fijaros cómo va fluctuando esa población con una crisis poblacional que tuvimos ahí entre el 91 y el 96, pero luego cómo va hacia arriba creciendo sin parar. La población en los últimos siglos pues ya hemos visto que no deja de crecer. Puede haber momentos de caída, como todo en la vida es cíclico, pero sigue creciendo. Y esas pirámides de población que he oído explicando, donde en la primera pirámide de población pues vemos un país no desarrollado o subdesarrollado, donde la parte de abajo de la pirámide es muy ancha porque nace mucha gente, pero si nos vamos a la parte de arriba, que es donde se concentran las edades más altas, los ancianos, pues casi no llega nadie, por los motivos que hemos dicho antes. Un país que está en vías de desarrollo, que podría ser el que vemos nosotros en el finales del siglo XIX, incluso del siglo XX, sería la pirámide estancada, donde la parte de abajo ya es un poquito más estrecha, mientras que los adultos pues bastante gruesa, porque ha pasado de la progresiva a la estancada. Sigue naciendo mucha gente, pero cada vez muere menos, y la parte de arriba pues también cada vez más ancha. Y la regresiva, que sería la que nosotros estamos en la actualidad, donde nacen menos niños y sin embargo las edades adultas y las ancianas, ahí ya llega mucha más gente y bueno, pues una pirámide casi invertida. Crece también la esperanza de vida. La esperanza de vida es cuánto tiempo de media va a vivir una persona, sumando todas las edades de toda la gente que muere en un año y dividiéndola por el número de personas que han muerto, nos da la esperanza de vida. A día de hoy en España estamos por encima de los 80. En este momento, fijaros que en España llegaban a los 29 años y en el 1900 a los 35. Es una esperanza de vida muy muy baja, que a día de hoy pues en algunos países africanos están más o menos alrededor de estas cifras, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hubo también una inmigración masiva. La gente en España no vivía bien, se va a hacer la llamada América. América, los países iberoamericanos, principalmente pues Argentina, Brasil, México, Venezuela, Cuba, van a estar en una situación económica muy buena, nada comparado con cómo están algunos de esos países hoy en día. Van a ser países ricos que evolucionan positivamente y muchos españoles se van a mudar allí, van a buscarse la vida allí, y muchos se enriquecieron mucho en esos países que estaban todavía en pleno auge económico. Luego, cuando muchos de ellos se independizan de España, ya se terminan de separar, terminan de romper esos lazos que nos habían unido, pues bueno, le ha llevado por otros derroteros, siendo algunos de ellos pues a día de hoy de los más pobres de esa zona, como puede ser Venezuela, que está en una situación bastante mala en la actualidad. Las regiones que más emigraron, pues obviamente las que suelen vivir peor. La gente donde vive peor va a ser la que se va a ir a buscarse la vida, como es lógico. Si tú vives bien, no tienes la necesidad de irte fuera. Los gallegos, ya os comenté que en Argentina pues nos llaman a los españoles gallegos de la cantidad de gente
de Galicia que se mudó allí, que se trasladó allí en ese momento. También canarios, andaluces también, y la Comunidad Valenciana pues van a ser algunas de estas comunidades autónomas que más emigren. También algunas por número de población, simplemente. Andalucía es verdad que era una zona muy rural donde mucha gente pues obviamente no vivía especialmente bien, pero es que en Andalucía vive mucha más gente que en Burgos, con lo cual es más lógico que se vaya más gente de Andalucía que de Burgos allí a hacer las Américas, ¿vale? Ese éxodo rural también se produce en la mudanza de la gente del campo a la ciudad. Volvemos a lo mismo, buscan una mejor vida, buscan vivir económicamente mejor, en unas condiciones mejores. ¿Lo consiguieron? Pues algunos sí y otros no, como todo en la vida. Hubo gente que cuando llegó a la ciudad estaban totalmente desubicados. Una vida en el campo, una vida muy sencilla, donde todo el mundo se conoce. Tú te has mudado a una ciudad a trabajar en una fábrica, a compartir vivienda con muchas más personas en unas condiciones de vida muy malas. Pues algunos pues no vivieron mejor, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, siempre la promesa de ese vecino, de ese familiar que había ido a la ciudad y había triunfado, pues llegaba al campo y muchos de ellos pues querían probar. Así que muchos se mudaron del campo a la ciudad en busca de esa vida. En el siglo XIX lo que vamos a tener también pues ese atraso agrícola. La agricultura que nosotros teníamos era una agricultura de subsistencia. Eso quiere decir que se cultivaba y se producía lo que se consumía. No había excedente para poder venderlo, para poder pues bueno, comerciar con ello. Eso hacía que la gente pues no, tampoco pudiera mejorar, tampoco pudiera invertir el dinero que ganaba pues en maquinaria o en otro tipo de cultivo. Lo que más había aquí era cereales. Es curioso el caso de Jaén. El caso de Jaén a día de hoy tenemos el bosque plantado por el ser humano más grande del mundo, que es nuestro olivar. En esta época lo que había en Jaén era garbanzo. ¿Había olivos? Bueno, pues sí, algunos habría, desde luego, pero lo que teníamos principalmente en Jaén era un cultivo de legumbres. Así que eso es lo que había en el campo en general. Había también vides, la tríada mediterránea existía, la vid, el trigo, el olivo, había legumbres, pero sobre todo cereales, porque al final el pan era el alimento principal de esta gente. Las técnicas agrícolas que teníamos eran unas técnicas casi prehistóricas, casi del neolítico. No vamos a decir del neolítico porque los romanos avanzaron un poco, pero bastante anticuada. Teníamos la rotación trineal, eso quiere decir que el campo se dividía en 3 partes, se plantaban 3 cosas diferentes y se iba rotando. En la parte donde habías tenido trigo plantaba lentejas y al año siguiente plantaba garbanzo y se iba así rotando. Arado romano, no existía el tema de abonos porque obviamente el tema de la química pues no estaba todavía no había evolucionado tanto, con lo cual claro, tampoco el campo, si no llovía o si venía una plaga o lo que sea, pues no se podía hacer frente. Y se invertía poco dinero en el campo y en los equipos, con lo cual, pues volvemos a lo mismo, no se mejoraba. Para mejorar siempre hay que invertir dinero. Eso es así. Si tú quieres mejorar en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio, algo tienes que invertir. Fijaros aquí las imágenes que vemos, pues vemos la gente tirando del arado de manera física, segando las ovejas, en fin, esta era la vida del campo. Esto ocurre también porque los propietarios de las tierras lo que tenían eran grandes latifundios. Los latifundios son grandes extensiones de tierra. Por el contrario, en la zona donde había minifundios, esto sí se moderniza algo más. Algo más, ¿eh? No, tampoco vamos a echar las campanas al vuelo. ¿Dónde tenemos los grandes latifundios? En la parte del sur, Extremadura, Castilla, Andalucía. Aquí siempre
hemos arrastrado una mente, en este caso, pues un poco cerrada, el no querer invertir en el campo, porque al haber muchas tierras, el propietario al tener muchas tierras, pues ganaba dinero, con lo cual no pasaba hambre, entonces no necesitaba invertir, no veía la necesidad de mejorar. En la parte contraria, en el norte, lo que tenemos son minifundios. Aquí sí invertían algo más, porque al final, claro, el minifundio, tú eres el propietario, tú trabajas para tu terreno, porque es tan pequeño que no te merece la pena contratar a nadie o a muy poquita gente. Entonces sí intentan ser más competitivos. Lo que ocurre es que allí la tierra es muy mala y el clima también, con lo cual tampoco les permitía eso una mejora. El tema de la sociedad, bueno, pues ya hemos ido viendo cómo era con esas nuevas clases, la nobleza, la burguesía, el proletariado, el campesinado, no nos vamos a parar mucho más en esto. Y ya nos vamos a las desamortizaciones. Las desamortizaciones es el quitarle la tierra o las propiedades, mejor dicho, porque no solo va a ser tierra, va a ser también edificio, a las clases altas, con el objetivo de mejorar la situación de aquellas clases menos privilegiadas. Los grandes propietarios, históricamente hablando, pues han sido obviamente la corona, la casa real, pues ha tenido muchísimas propiedades, muchísimo terreno. La iglesia también, porque a lo largo de los siglos, pues a base de donaciones, a base de herencias, también de compra, por supuesto, pues ha ido adquiriendo mucho terreno. La nobleza también, porque eran los que tenían, herencia y herencia, básicamente. Iban heredando lo que su familia habían ido consiguiendo a lo largo de su vida. Y luego los municipios o concejos, que también pues, eran propietarios del terreno de alrededor de ese municipio. Se juntaba además que esta gente que a lo largo de la historia había ido consiguiendo muchos territorios, muchos bienes patrimoniales, estaban exentos de pagar impuestos. No pagaban los impuestos que pagaban los campesinos, que pagaban los burgueses. Eso hacía que cada vez tuvieran más y pudieran adquirir más. Como tenían muchas propiedades, al final esa gente siempre va a generar rentas que les va a permitir vivir bien. Con lo cual va a haber muchas tierras que no van a estar explotadas. Algunas sí, obviamente, porque de algo hay que vivir, pero otras no. Con lo cual había terrenos que estaban baldíos. Se llamaba tierras de manos muertas, porque nadie las trabajaba. Como España económicamente llevaba arrastrando una crisis económica desde tiempos inmemoriales, casi, ¿vale? La hacienda, las arcas estaban vacías. Se propone por parte de los ministros de ese momento, del ministro de Hacienda en ese momento, quitar algunos de esos bienes, nacionalizarlos, es decir, este bien que es de la familia noble X, se lo vamos a quitar y va a pertenecer al Estado. Como pertenece al Estado, lo vamos a vender en una subasta pública y con el dinero pues vamos a ir recuperando las arcas públicas, a ver si así salimos de estas bancarrotas que vamos teniendo, básicamente. La idea era que en esas subastas públicas participaran básicamente los campesinos que los compraran. Los campesinos no tenían dinero, con lo cual no hay posibilidad. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Son las primeras desamortizaciones estas? Bueno, ya con Godoy y con José I, con José Bonaparte, pues ya había habido alguna pequeña desamortización sobre los bienes del clero regular. El clero regular son los que siguen una regla eclesiástica, es decir, los que pertenecen a una orden religiosa. Normalmente son
monjes y monjas, los monjes carmelitas, los monjes dominicos, los monjes jesuitas, ese tipo de órdenes religiosas pertenecen al clero regular. A algunos de esos se les quitó parte de sus bienes y también a la aristocracia que se resistió a la invasión francesa. Obviamente José Bonaparte le va a quitar pues algunos de sus bienes, pero no va a ser muy significativo, con lo cual pues bueno, aquí no vamos a tener unos grandes ejemplos de desamortizaciones. Donde ya sí va a ser en la segunda y en la tercera etapa, con Juan de Mendizábal y Pascual de Madoz, que son los que nos vamos a centrar en este momento. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues obviamente las consecuencias van a ser económicas, sociales también, pero obviamente sociales a una escala o en una visión secundaria. La nobleza va a consolidar su patrimonio. Ellos, aunque habían perdido parte de su patrimonio, compraron otro patrimonio en esas subastas públicas, con lo cual pues van a seguir teniendo mucho patrimonio, no se van a ver afectados. Los terratenientes van a aumentar. Si antes un terrateniente tenía 1 hectárea, ahora a lo mejor tiene 2, con lo cual va a ampliar su patrimonio. Puede cambiar de mano, a lo mejor la tierra que compre es del terrateniente de al lado y el otro compra otra tierra, pero van a seguir teniendo mucho territorio. Eso va a seguir haciendo que estos terratenientes no vayan a invertir dinero en mejorar esas tierras que ellos tienen. Van a seguir trabajando igual, van a seguir pagándole al campesino lo mismo, van a seguir invirtiendo en maquinaria lo mismo, nada, con lo cual pues no va a cambiar nada. ¿Quién pierde? Pues pierden los campesinos, que ven como las tierras comunales, las tierras sobre todo que tenían los municipios, que eran para la gente del pueblo, para que pudiera subsistir, pues van a desaparecer porque al municipio se la han quitado. Van a ver también que el terrateniente a lo mejor ha ampliado su territorio, con lo cual van a tener que trabajar más al mismo precio. Así que no se van a ver beneficiados por ningún tipo. La Iglesia pues también va a perder, porque va a perder patrimonio artístico, y eso significa que perdemos memoria artística nosotros y perdemos un patrimonio que a día de hoy pues no podemos disfrutar los que estamos aquí sobre la tierra, con lo cual pues también se está perdiendo parte de la memoria de un país con esa pérdida de patrimonio artístico y documental, porque es que las iglesias tienen muchos documentos además, podemos decir familiares, pues las partidas de bautismo, los casamientos, que si uno quiere investigar su árbol genealógico, pues puede recurrir a la iglesia para ver quién eran su abuelo o su bisabuelo, etc. Y luego los municipios pues también, porque se les quitaron esas tierras que trabajaba la gente del pueblo, algunos de sus bienes, de sus edificios principales pues también fueron desamortizados y se sufre también una pérdida de patrimonio civil, en este caso, no religioso, pero sí civil. ¿Se ayudó a sanear la hacienda? Pues regular. 10 millones de hectáreas cambiaron de patrimonio, pero en realidad el crecimiento, la producción, etcétera, pues siguió siendo escasa. Aquí vemos una gráfica de el dinero que se ganó, de dónde salía. Vemos que en un primer momento, pues es de los bienes eclesiásticos, luego va cambiando y la desamortización siguiente pues va a ser más de edificios civiles. Dentro de los edificios civiles están también las tierras de cultivo de los municipios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, el clero había apoyado a los carlistas. Cuando gana la parte isabelina, pues los ministros que apoyan a Isabel quieren, fastidiar, entre comillas, podemos decir esa palabra, fastidiar a la iglesia. Están en contra de la iglesia. Aquí ya vamos a empezar a separar iglesia-estado. Y Juan Álvarez de Mendizábal, que va a ser presidente del gobierno y luego va a ser ministro de Hacienda, pues ve que una de las maneras de mejorar la economía es quitándole a la iglesia ese patrimonio que tiene.
declaró esos edificios, esas tierras, propiedad nacional, es decir, propiedad de la nación, propiedad del país y no propiedad de la Iglesia. Y a partir de ahí se hace una subasta y se intenta conseguir dinero para solventar la crisis que había. Cuando gana la parte de Isabel, la parte isabelina, pues las ventas son irreversibles. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después, y la puja media, pues un 220% sobre el precio de salida. Es decir, si valía 1 euro, vamos a poner por ejemplo, pues se llegó a alcanzar 220 euros. La verdad es que fue mucho dinero, pero no el que se pretendía conseguir. Los burgueses fueron los que más ganaron en este momento. ¿Por qué? Pues porque eran los que tenían liquidez, tenían dinero y pudieron comprar. Sabían pujar, cosa que es importante. ¿Por qué sabían pujar? Porque ellos se habían dedicado al comercio, y en el comercio se regatea, y una subasta no deja de ser un regateo. Con lo cual eso le hizo saber estar en la subasta. Vemos aquí el mapa de la desamortización, donde donde se vendió más, donde se ganó más dinero por estas desamortizaciones. Sevilla fue uno de los sitios la provincia donde más se ganó, en parte porque Sevilla tiene mucho patrimonio, y luego además en este momento era puerto de todo lo que venía de la India. Llevaba siendo puerto y aduana durante pues 300 años aproximadamente, 350 años. Eso hace que Sevilla sea una ciudad de esplendor, de riqueza, con muchísimo patrimonio y con muchas familias muy influyentes allí viviendo, con lo cual irremediablemente pues va a ser una provincia que sufra muchas desamortizaciones, pero porque tenía mucho. Lo contrario ocurre con provincias pues que prácticamente no vivía nadie, como puede ser Almería. Almería pues no es una ciudad que destaque por el patrimonio. En la zona de Galicia, en la cordillera cantábrica, algunas zonas también del centro peninsular. Con Mendizábal se pretendían lograr con esta desamortización varios objetivos, ¿vale? No solo mejorar la hacienda, sino quitarle poder a la Iglesia también, ¿vale? No solo a nivel económico, sino a nivel social, porque al final la economía está asociada pues, al estatus también. Entonces se buscaba eso. También conseguir fondos para la causa carlista, disminuir la deuda pública, atraer a las filas liberales a la burguesía y pues poder solicitar préstamos para seguir saneando la hacienda. No fue bien, la desamortización de Mendizábal no salió como tenía que salir, y al tiempo, en el bienio progresista, vamos a tener un segundo intento con Pascual Madoz. En este caso, ve que igual que la hacienda sigue sin estar saneada, que hay mucha deuda pública, con lo cual pues va a volver a proponer la misma idea. En este caso, no tanto a la Iglesia, sino a los bienes civiles, a los bienes de los municipios, de la nobleza. De nuevo, el mapa. Seguimos con Sevilla como sitio donde más se va a vender. Madrid, Toledo, Cádiz van a ser otras de las provincias pues más afectadas. Y igual, sitios menos afectados, pues Almería, la parte de Castilla, Galicia, zona de Cantábrica, las islas también, las Islas Canarias, por estar además muy alejadas, no solo por el patrimonio, sino porque es que quedan muy lejos. Y la comparativa entre la del 36 y la del 55, pues vemos cómo esas provincias se van modificando algunas, pero la mayoría siguen el mismo nivel,
vamos a decir, el mismo nivel de desamortización. Todo esto al final tuvo una equivalencia. Si hubiéramos partido España en 4, una cuarta parte, un 25% del territorio español hubiera sido lo que se puso a la venta. Una cantidad bastante considerable de terreno. Los beneficiarios, ya hemos dicho, la burguesía y los campesinos, bueno, en este caso los campesinos algo más, tampoco demasiado. Y lo que sí ocurrió es que la Iglesia y el Estado rompieron relaciones. El Vaticano se cabreó con el gobierno de España, rompe las relaciones, unas relaciones que siempre han sido buenas con el Vaticano. En este caso se tienen que romper porque es que el Vaticano está viendo cómo le están quitando parte de terreno. Esto lleva también a la deforestación. Muchos de los bosques se deforestaron para convertirlos. Los bosques pertenecían a los municipios, los convirtieron en tierras de cultivo. Las tierras se concentraron de nuevo en muy pocas manos, al igual que en la desamortización de Mendizábal, el patrimonio se sigue concentrando en la gente que tiene dinero. Los que no tienen dinero no pueden comprar, con lo cual seguimos en las mismas. Se aumenta la roturación de tierra, esas tierras que van cambiando de cultivo de manera trienal, y luego también vamos a tener muchas consecuencias a nivel ganadero, unas consecuencias que incluso a día de hoy seguimos notando. Nosotros teníamos una muy buena cabaña ovina, es decir, de ovejas. La lana española era famosa en Europa entera desde la Edad Media. Los paños, las telas españolas se vendían a los reyes, a los nobles de toda Europa. En este momento la ganadería ovina sufre un retroceso, perdemos muchas cabezas de ganado ovino, con lo cual las exportaciones lanares sufren también. La ganadería y el comercio lanar sufre una pérdida muy considerable, que a día de hoy pues no se ha recuperado. A día de hoy la ganadería en España no está desaparecida, pero casi. Y la lana, que era, ya os digo, era famosa, pues no, ya no tenemos esas lanas que se vendían por toda Europa. Por otro lado, aumenta la ganadería porcina y eso se ha mantenido. A día de hoy, los jamones y el cerdo ibérico es famoso en el mundo entero. Quizás si no hubiéramos tenido este cambio, estaríamos hablando de otra cosa. A lo mejor no tendríamos jamón serrano, no lo sabemos. Sí tendríamos, pero a lo mejor no tan famoso, ¿de acuerdo? A nivel social, pues obviamente también se va a ver afectada la sociedad española. Lo que se buscaba era una clase media, no se consiguió esa clase media. A nivel rural, la gente en el campo seguía viviendo regular, mal, porque dependían de un gran terrateniente. No se había conseguido que el campesino se independizara de ese terrateniente y tuviera él su propia tierra, sino que va a depender de un tercero, que lo va a tener en las condiciones que lo tenga. Las clases urbanas sí fueron los principales compradores, esa burguesía que se había enriquecido con el comercio invierte en terreno y luego van a ser los que inviertan también en la fábrica, en la industria. Esos terratenientes al final se convierten en caciques. Esos caciques lo que van a hacer van a ser explotadores de la tierra, que van a explotar la tierra y van a explotar también a esos campesinos, ¿de acuerdo? Esos caciques tampoco van a invertir en mejorar la tecnología en el campo, cosa que hemos visto, especialmente aquí, que tenemos mucho campo alrededor, mucha gente que vive en el campo, pues hay innovaciones que nos han llegado antes de ayer. Aquí se ha estado trabajando en el campo de una manera muy rudimentaria hasta hace 30 años, 40 años, 50 años como mucho. Hemos ido arrastrando esa idea del terrateniente, esa cultura del terrateniente de no invertir. Si tengo mucho terreno, si me da beneficios, ¿para qué voy a gastar mi dinero? ¿Vale?
Y a nivel político, pues bueno, ya hemos visto esas tensiones entre la Iglesia y el Estado, quedaron rotas durante un tiempo. Luego, obviamente, se acercan posiciones porque, bueno, pues al final los países tienen que llegar a entenderse y a acuerdos. Se crea una oligarquía agraria, es decir, una oligarquía es el gobierno o los que manejan un poco al gobierno son empresarios o son los oligarcas que tienen mucho poder. En este caso, empresarios agrícolas, podemos decir. No existía el concepto de empresa, pero bueno, eran los dueños de la tierra, que son al final los que se acercan a los políticos, los que llegan al poder político y los manejan, básicamente. Y todo esto nos lleva a qué transformaciones económicas, sociales y demás vamos a tener a lo largo de todo el siglo XX. Ya hemos dicho, este es un tema que nos sirve para meterlo en todos los temas que tratemos el siglo XIX. ¿Vale? El tema 7, porque lo han llamado el tema 7, pero que si en algún momento podemos recurrir a él explicando el tema 6 o el tema 8, nos sirve también, ¿vale? Porque es como está todo el siglo XIX a nivel social, político, económico, etc. En este caso vamos a tener un gobierno liberal que defendía los derechos de libertad del individuo, de libertad económica, de libertad de pensamiento, política, de reunión, religiosa, todo ese tipo de cosas. Entonces quería eliminar todo aquello que supusiera o que estuviera relacionado con el antiguo régimen, es decir, los mayorazgos, que la herencia se la llevaba el hijo mayor y el resto nada. Las manos muertas, esas tierras que no se trabajaban. No, lo que se busca es todo lo contrario, que las tierras sean productivas y que la gente pueda vivir libremente de su trabajo y de su no empresa, sino de su trozo de tierra o de su fábrica, si es el momento. Al final se busca también que se pueda comprar y vender libremente. Yo soy dueño de un trozo de tierra y yo la compro, yo la vendo al precio que yo quiera. Y si me la compran, estupendo. Y si no, pues ya veré si le tengo que bajar el precio. Pero que haya un libre comercio, una compraventa libre, que no haya un Estado o un gremio que me diga a qué precio tengo que comprar o que vender mi producto. Mi producto puede ser un trozo de tierra, puede ser 1 kilo de lentejas, ¿vale? Esto genera, pues eso, una serie de medidas que lo que busca es la libertad económica, la libertad a nivel individual. Por eso se quita la mesta. La mesta era un privilegio que tenían los ganaderos. Pues eso se va a quitar también, ¿vale? Los ganaderos ya pues se van a tener que acostumbrar o que adaptar, pues, a que sí, a que ellos tienen sus caminos, pero bueno, los caminos son de todos, no las cañadas reales, pues que no solo era para la ganadería, sino que todos pudieran pasar por ellas. Las cabezas de ganado, pues que cada uno tuviera las cabezas de ganado que quisiera o que pudiera tener. Eso hace que, se incremente también el número de propietarios, ¿vale? Con este tipo de cambios, con esta apertura en cuanto a libertades económicas se refiere, lo que vamos a tener es que la gente pueda ser propietaria de lo que sea, o bien de un taller, o bien de un trozo de tierra, o bien de X cabezas de ganado, y eso le da también independencia económica, que es muy importante, a los individuos, a los habitantes españoles. Por otro lado, tenemos el tema de la industrialización y la modernización de la infraestructura. En Estados Unidos, que es un país que se hizo antes de ayer, por así decirlo, en este momento que estaba siendo conquistado por los ingleses, por los franceses, todas las novedades que va a haber a nivel industrial las vamos a tener
allí, en Estados Unidos, y por ende también en Inglaterra, o en Inglaterra y por ende en Estados Unidos, ¿vale? El orden de los factores pues no altera el producto. Se va a crear la máquina de vapor, la va a crear James Watt, y eso va a hacer que aparezca el trabajo mecanizado, que una persona no tenga que hacer todo el proceso de fabricación de un objeto, por ejemplo, sino que ya va a ser la máquina. Como va a ser la máquina, surge la especialización. Como surge la especialización, surge el trabajo en cadena. Y el trabajo en cadena hace que todo sea más rápido. Que si en hacer un coche antes, o el primer coche, se tardaba un año, ahora en un año vamos a hacer, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? 300 coches. Si hacemos en un año 300 coches, esos coches pueden ser más baratos. Si pueden ser más baratos, la gente puede acceder a comprarse los coches, ¿vale? Eso, a grosso modo, es la revolución industrial. Es la mecanización del trabajo, la optimización del tiempo de fabricación y la bajada de costes de la fabricación. Con lo cual, la gente puede acceder a comprar lo que sea. Vamos a poner el caso, ¿no? He puesto el ejemplo de los coches, pero bueno, muchos más objetos que hubiera en ese momento. Claro, para abastecer a la fábrica, lo que se necesita es un medio de transporte rápido. Ese medio de transporte rápido va a hacer que la máquina de vapor, precisamente, evolucione al transporte o llegue al transporte de ir en burro o ir andando, que era lo más rápido que teníamos, o en carreta. Va a surgir el barco a vapor. Ya no es a remo, ya no hay tracción humana haciendo fuerza remando, ya va a ser una máquina la que impulse el barco. Lo mismo va a pasar en la tierra. Surge el ferrocarril. A un carro le ponen una máquina de vapor, ¿vale? Para que hagáis un poco una idea, y ya no es la tracción animal y ya no es una persona andando, ya es la fuerza del vapor de agua con el carbón la que hace que ese objeto, vamos a decir así, se mueva. Eso beneficia en muchas cosas. Uno, que la máquina de vapor, hombre, si te quedas sin carbón hay que pararse, obviamente. Pero si tú tienes carbón, eso anda lo que quieras. Un animal no. Un animal tiene que descansar, tiene que comer, se puede romper una patita, con lo cual va a ser mucho más rápido. Un caballo anda a la velocidad que anda. La máquina de vapor ya alcanzaba velocidades mayores. Velocidades mayores en ese momento pueden ser 40 kilómetros por hora, que para nosotros nos da la risa, pero para ese momento era una velocidad bastante considerable. De hecho, las primeras personas que se montaron en los trenes con la velocidad que iban, pensaban que iban a alcanzar tanta velocidad que la piel como que se le iba a echar hacia atrás, ¿no? Y se le iba a quedar como la mandíbula y los ojos fuera, como en los dibujos animados, ¿vale? Obviamente no es así. A día de hoy alcanzamos velocidades mucho mayores y no nos pasa eso. Pero en la mente de esa gente que no había visto en su vida un tren, ni sabía lo que era un tren, y se montaban por primera vez en la historia en un tren, pues 40 kilómetros por hora era como ir a la velocidad del rayo. Y pensaban eso, que la piel como que se le iba a separar de los huesos. Bueno, al margen de esta anécdota, luego con el cine pasará otra cosa. Pero bueno, eso lo dejamos para otras clases. Surge el tren, el ferrocarril, y eso hace que Europa enseguida se conecte con el ferrocarril. Da igual donde esté la mina, que si hay un tren cerca, va a poder llevar la materia prima a las fábricas, que puede estar a no sé cuántos kilómetros, ¿vale? Entonces eso va a hacer que en Europa la revolución industrial avance de manera muy muy rápida. Europa se industrializa rapidísimamente. La imagen que tenemos nosotros de Londres, que nos ha llegado por el cine, la literatura, las películas de Sherlock Holmes, donde bueno, pues Londres está siempre ahí con la niebla, muy lúgubre, muy tétrico y demás, pues
es porque la visión de la gente que escribe en el siglo XIX, que nos describe Londres, nos describe esta Londres industrial, donde el humo de la fábrica hacía ver que en Londres siempre había niebla, y no era así, era el humo de la cantidad de fábricas que había, ¿vale? En Londres habrá niebla, como en todo sitio, días sí y días no, pero no esa imagen de siempre, todos los días del año Londres con niebla. Bueno, en España todo esto no nos llega de una manera muy tangencial, porque cuanto más al sur nos vamos, menos llega la revolución industrial. España no es un caso único, le pasa a Italia, le pasa a Grecia, a los países balcánicos, le va pasando eso también, que las conexiones de tren pues no nos van llegando de una manera tan efectiva. Con lo cual aquí seguimos con una agricultura arcaica, rendimientos bajos, luego el mercado interior pues tampoco consigue absorber la producción industrial, porque la gente pues obviamente no tenía dinero, y como no había una red de transporte, eso tampoco se podía desarrollar y no se podía facilitar ni abaratar pues esos intercambios. Los obstáculos que vamos a tener, pues bueno, no hay una buena red de carreteras, no hay una buena red de caminos. Nosotros los caminos que usamos, muchos de ellos a día de hoy, por donde van nuestras autovías, son caminos romanos. Con lo cual, pues bueno, sí, los romanos eran listísimos y nos dejaron una red de vías inmensa y que nos ha permitido a día de hoy seguir ese tipo de camino, pero bueno, luego no se desarrolló más. No hay ríos navegables. Los ríos nuestros son relativamente estrechos, poco profundos, con lo cual a nivel de barco tampoco nos podemos meter mucho en el interior. Eso hace que la parte interior de la península pues se quede bastante incomunicada, y retraso en la construcción del ferrocarril. Tenemos una red radial, Barcelona-Mataró, y luego una red radial que sale desde Madrid, pero que no llega a todos los puntos de la península, con lo cual hay partes que se quedan bastante incomunicadas en la zona de Extremadura, Castilla-León, parte de Andalucía también, Galicia, por supuesto, pues se van quedando incomunicadas, y la incomunicación al final lleva a retraso. Eso es así. Escasez de fuentes de energía. A día de hoy sí tenemos muchas fuentes de energía, pero son fuentes renovables. En este caso la fuente de energía pues era el carbón, y muchas minas de carbón estaban vacías ya, con lo cual pues tampoco. De hierro pasa exactamente lo mismo, muchas de esas minas estaban ya agotadas, con lo cual pues no tenemos esas fuentes de energía que hacían falta en este momento. Y bueno, pues todo el tema de falta de inversiones, la gente que tenía dinero no tenía una mentalidad pues bastante cerrada, podemos decir, que no querían invertir en mejorar, básicamente, porque tenían mucho terreno, les daba renta, entonces pues no veían ellos la necesidad. Bueno, la red de ferrocarriles que tenemos hasta 1900, y ya os digo que a día de hoy el cambio es prácticamente cero, ¿vale? El cambio con la actualidad. La industria, pues ya vimos también en el mapa, algo en la zona del País Vasco, algo en el sur, pero en la parte central, pues nada, las minas que había ya se encargaron los romanos de agotarlas. Y esta, bueno, con esto fragmento que os conté de un viajero que contaba las minas en Linares, las consecuencias al final pues ya las hemos dicho. Dos zonas pioneras que a día de hoy pues bueno, siguen arrastrando ese buen hacer que tuvieron en el siglo XIX, que son Cataluña y el País Vasco, que a día de hoy pues siguen siendo zonas muy muy industrializadas. Las más importantes, la textil en Barcelona principalmente, y la siderúrgica o la siderurgia en el País Vasco, y una revolución española, una revolución industrial pues muy tardía y muy poco potente, con lo cual eso nos lleva a un retraso que a día de hoy seguimos arrastrando, ¿vale? España sigue con poca industria, obviamente más que en el siglo XIX, pero no tenemos en España una industria fuerte, una industria potente, que sigue estando pues en
Inglaterra, en Alemania, en Francia. En Francia, como curiosidad, pasa igual, no es lo mismo el sur de Francia que el norte. El norte está mucho más industrializado que el sur. Así que, pues bueno, con esto acabamos el tema 7. Espero que os sirva luego para el tema del repaso y demás. Y cualquier duda, pues ya sabéis, me lo decís. Y espero próximamente subiros los vídeos que faltan, ¿vale? Venga, nos vemos en clase. Un saludo.